vendría siendo como... Tendría la misma condición para efectos de acá que libertad y desarrollo. ¿Eso sería un grupo de interés por sí mismo? Por sí mismo. Ya. Y de hecho, esa clasificación la hacen estos autores. Distinguen, por ejemplo, a las ONG de los centros académicos independientes. Tendrían una condición distinta, absolutamente distinta, por ende en la tipificación aparecen separados. Estos son los datos que fueron recogidos para los grupos propiamente tal. Este es el tipo de datos que se recoge a través de la información proporcionada por los informes de las comisiones. Los informes están disponibles, se pueden bajar fácilmente. De manera que hay ahí una fuente de información que aprovechamos para los efectos de esta investigación y que podrían ser aprovechados para otro tipo de estudios, para otro tipo de investigaciones, dependiendo cuál sea el interés que haya detrás. Y así con otras fuentes que muchas veces no se explotan y que podrían ser aprovechadas de manera mucho más efectiva que forzando una encuesta, forzando la realización de entrevistas como ocurre de manera más frecuente. Después, los proyectos propiamente tal. Perdón, esto de los proyectos y lo anterior, esto de los grupos y lo anterior de los proyectos. Por ejemplo, el contenido, la fecha en que fue introducido el proyecto, la cámara de origen, tratamos de medir también la duración y lo que significa la tramitación. No es lo mismo un proyecto que se aprueba rápidamente en un solo trámite que proyectos que son tramitados varias veces o que quedan prácticamente tramitados en un periodo más o menos prolongado. De manera que esto permite hacer una primera matriz que está relacionada directamente con aquello que arrojan los proyectos y luego los grupos. Tipos de grupos. Esa fue la categoría más difícil de asumir, tipificar los grupos. Porque nos encontrábamos de que a veces las categorías obviamente no se ajustaban a la realidad de ciertos grupos, de ciertas organizaciones. Hay además una situación de atomización tal que a veces costaba determinar el tipo de representación de ciertas agrupaciones. El sector más atomizado en Chile es lejos el sector pesquero. La cantidad de sindicatos y de confederaciones sindicales que no tienen vínculo entre sí es enorme. Es enorme. De manera que pudimos hacer un primer barrido de información donde observamos en primer lugar dónde participan preferentemente los grupos de interés. Voy a moverme hacia quiénes participan y dónde participan. ¿Quiénes participan? Esto ya es clasificación, tipificación, a partir de los 988 casos. Los 988 casos fueron revisados y fueron definidos como pertenecientes a un tipo de grupo y desde luego llegamos a esta tipificación. Quienes más participan son las organizaciones empresariales, seguidos fundamentalmente de las organizaciones ciudadanas y de los sindicatos. De manera mucho más desagregada, alcanza a aparecer el cuadro de sindicatos, agrupaciones empresariales, agrupaciones ciudadanas, agrupaciones de profesionales y de instituciones públicas.
instituciones públicas, frecuentemente lo encontrábamos como municipios que participaban de la discusión y que tenían intereses contrapuestos entre municipios e instituciones de otro tipo. Los ministerios, todo eso se catalogan que forma parte de este tipo de agrupación. Desde luego, si se trata de un sindicato de un ministerio, queda como sindicato, no queda como agrupación pública, sino que queda en condición de sindicato. Así se desagregan los grupos o los tipos de grupo internamente, los diferentes tipos de grupos internamente. Dentro de las organizaciones empresariales, las asociaciones, la SOFOFA, la CPC y todos los gremios que dependen tanto sobre todo de la CPC, la Confederación de la Promoción y el Juicio. Fíjense en la cantidad de universidades privadas que fueron catalogadas como empresas o como pertenecientes al grupo de las asociaciones empresariales. El 7,5% del sector. Temas que convocan a los grupos de interés: educación, pesca y transporte. Esos son los temas más controversiales, podríamos decir. Cualquier discusión que se dé en materia educacional convoca a una diversidad de grupos de interés: centros de alumnos, centros de padres, gremios de profesores y todos los actores que intervienen a nivel de la educación. Lo mismo en el caso de pesca, y pesca además por esta situación de atomización que presenta el sector, mucho más que en la agricultura, mucho más que en el comercio, mucho más que en la construcción, desde luego. Fíjense en derechos laborales, 3% de la participación. Sí. Todo sale con un mensaje, avanza mucho más en discusión que en discusión. Sí. Entonces eso podría haber una configuración quizás más parecida a los temas de un programa de gobierno. Sí, intentamos hacer esa, pero no nos reflejó mayor diferencia inicialmente. Si eran mensajes o si eran iniciativas de los parlamentarios, de las mociones parlamentarias. La verdad que no hemos seguido tampoco explorando eso, pero también nos habían, dentro de las críticas que hemos recibido de la investigación, aparecido muchas intervenciones, muchas de las críticas apuntan a la necesidad de distinguir entre emociones y mensajes. Los tipos de urgencias se incluyeron en esta investigación, ¿no? Sí, urgencias, discusión inmediata. Sí, los incluimos. Fíjense ahora viendo grupo por grupo, cuáles son los temas que cada grupo, cuál es el tema en que cada grupo se tiende a concentrar. Desde luego, en el caso de los empresarios, pesca, transporte, educación. Transporte aparece como uno de los temas más importantes, o dentro de los temas más importantes para el empresariado. No es tan relevante el tema energético, ni tampoco los tratados de libre comercio. Curiosamente, tiende a haber una suerte de consenso respecto a los tratados de libre comercio. Quizás también porque muchos de los tratados han sido discutidos en otras instancias prelegislativas, o han sido acordados en instancias prelegislativas. ¿O fue anterior al estudio? O los 90. Desde luego, si incluyéramos obviamente lo de los 90, quizás se elevaría ahí la discusión y la participación en los tratados de libre comercio. Sí, yo creo que tiene que ver también con los mercados y además que generalmente la política de relaciones exteriores de Chile ha estado relacionado con cómo los capitales nacionales se colocan en ciertos mercados, no al revés. Entonces, en realidad es conveniente para el empresariado. Sí.
vamos a ver que hay una dimensión prelegislativa que está incidiendo, sobre todo a nivel del empresariado. Nos llamaba la atención porque muchas veces los empresarios intervenían poco, porque hay un acuerdo previo, hay un acuerdo informal o hay una dimensión informal que es difícil obviamente de medir. Cómo se mide un llamado a teléfono a un ministro, cómo se mide una conversación de pasillo de un ministro con un parlamentario. Entonces hay toda una dimensión informal del lobby que es imposible de medir. Esto nos da algunas pistas, pero queda pendiente toda esa dimensión de carácter informal. En el caso de los trabajadores, normalmente pesca, educación, transporte. Organizaciones ciudadanas, y aquí empiezan a aparecer otros temas, sobre todo el tema de desarrollo comunitario. Educación sigue siendo el tema más convocante. Instituciones públicas, pero algo pasó con los profesionales, que no lo ven. Bueno, primera fase de la investigación, hallazgos que dan cuenta de un desequilibrio en la participación, que dan cuenta de una cierta incidencia a favor del empresariado respecto de otras agrupaciones o de otros grupos de interés. Fíjense las agrupaciones de profesionales, respondiendo a la pregunta inicial. La condición que tienen las agrupaciones de profesionales y los temas que más convocan. Esa es la primera parte de la investigación. Ahora viene una segunda parte. Esta es la primera parte que nos permite hacer una suerte de mapeo. Esta es la parte descriptiva de la investigación. Ahora viene una segunda parte que es más explicativa, donde ya medimos la relación entre las variables. Empezamos a medir la relación entre las variables. Y esta segunda fase se concentra en el éxito que tienen los grupos de interés o la efectividad que tienen los grupos de interés para hacer valer su posición. Y aquí logramos dar con una estrategia que ha resultado clave para esta fase de investigación. Tratar de medir o lograr medir el objetivo inicial de un proyecto, el contenido inicial de un proyecto y el contenido final, cruzado con el contenido o la propuesta inicial del grupo de interés o de los grupos de interés con la propuesta final de los grupos de interés. La propuesta que recogimos normalmente al momento de la aprobación, en el fondo de las opiniones que emiten los representantes de cada uno de los grupos de interés. Eso nos da la idea de cuál es la opinión final que van a tener tras la aprobación del proyecto o en su última tramitación. Esta parte ya apunta hacia una dinámica más amplia. Ya no hablamos solo de proceso legislativo, hablamos derechamente de representación política y hablamos también de el significado que tienen los grupos de interés en el funcionamiento de los sistemas políticos contemporáneos, en el funcionamiento de las democracias contemporáneas y sobre todo en o al interior de la estructura de representación política. Ya no interesa solo la participación, ya no interesa solo cuáles son los temas más convocantes, sino que interesa saber cómo están incidiendo realmente. Preguntas de investigación, y acá entramos a precisar. Son preguntas mucho más específicas respecto de las preguntas que nos planteamos inicialmente sobre quiénes participan y cómo participan. Estas son preguntas que apuntan a medir el lobby o a medir la incidencia. Descartamos en los inicios la posibilidad de medir incidencia, pero después descubrimos, a partir de la revisión
de la literatura europea, autores daneses sobre todo, que era posible medir a partir de una propuesta metodológica que plantean estos autores. En primer lugar, quienes participan y cómo inciden, y luego las hipótesis de trabajo. Ya tenemos antecedentes que nos permiten plantear hipótesis de trabajo e intentar corroborar estas hipótesis. Bueno, una hipótesis que es bastante genérica y que se corrobora por sí misma teniendo en cuenta los antecedentes anteriores es la participación de los grupos empresariales, la mayor presencia y el desequilibrio que se produce en términos de participación y en términos de representación. Luego, ¿dónde o en qué tipo de temas participan más los empresarios? Temas económicos. En los temas económicos, los empresarios tienden a concentrar la representación y la participación. En temas no económicos, los empresarios se restan. Todo lo que esté relacionado con problemas económicos motiva a la participación de las distintas organizaciones empresariales. ¿En qué momento de la investigación fue desarrollada la hipótesis? Estas las manejamos inicialmente, planteamos hipótesis relacionadas con la participación y con el desequilibrio en la formulación del proyecto. Y esas las mantuvimos cuando iniciamos la primera fase. Las hipótesis eran bastante genéricas y por tanto se corroboraron fácilmente. Apuntaban al tipo de participación, a quienes participaban, a distinguir la participación y el desequilibrio en la representación. Luego, seguimos manteniendo esas hipótesis, pero ya incluimos otro tipo de dimensiones y otro tipo de variables. Por ejemplo, la distinción entre temas económicos y temas no económicos. Y es interesante lo que empieza a ocurrir ahí, porque hay incidencia de organizaciones no empresariales cuando se trata de temas no económicos. En cambio, esas organizaciones no inciden cuando se trata, obviamente, de aspectos económicos. Ahora, si participan más los empresarios, cae de maduro que van a ser más exitosos en la incidencia. Y la incidencia la medimos a partir de los contenidos de los proyectos iniciales, el contenido del proyecto una vez aprobado, la propuesta inicial del grupo de interés, la propuesta final del grupo de interés. Esa medición, y no me pregunten ahora cómo lo hicimos, entre otras cosas porque esa medición la hizo Carolina Segovia, que era la anterior encargada de la encuesta y que tiene un manejo cuantitativo, obviamente, que es difícil acercarse a ese manejo y ese conocimiento. Sin embargo, acá nos vamos a encontrar con una sorpresa. Y eso es lo más interesante, si pensamos sobre todo a nivel del funcionamiento de la representación política o a nivel del funcionamiento del sistema político. Hay algo que en la representación política no se está dando. Y eso lo reflejó en la tercera hipótesis. A pesar de que estábamos tratando de simplemente identificar quién era el más exitoso. Logro. Participación. O éxito. Esto permite fácilmente corroborar la primera hipótesis. Nuevamente, los empresarios. Algo que se me olvidó decir. Esta parte de la investigación ya no se hace con la cantidad de proyectos de ley que fueron consultados, proyectos de ley aprobados, todos, que fueron consultados y que abarcaron el periodo 2006-2014, que eran alrededor de 600 y tantos proyectos. Ahora, para esto, trabajamos construimos una base de datos con 30 proyectos, seleccionamos 30 proyectos, tratamos de que fueran, hicimos una selección
viendo cuáles eran los más participativos y cuáles eran los más controversiales o los que tardaban más en la aprobación. Y sacamos 30 productos. De esos 30 construimos una nueva base de datos. Y una base de datos mucho más compleja, porque ahora se incluía la opinión inicial, la opinión final. Ahora, esto nos obligó a trabajar con Chi Cuadrado para el análisis de la relación entre las variables, porque al final se transformaron en variables categoriales. Presencia, ausencia, sí, no, acuerdo, desacuerdo, eran principalmente variables de tipo categorial. Y por ende con Chi Cuadrado. Participación por tipo digamos, de temas económicos y no económicos. Temas económicos en naranja y temas no económicos en verde. Y aquí, posición final y posición, el cruce entre la posición final y la posición, posición inicial y posición final. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Midiendo o intentando medir éxito. Lo que ocurre acá es que los empresarios, incluso tratándose de temas económicos, no son tan exitosos. ¿Por qué razón? Porque los empresarios tienden a participar de una parte de la discusión. Se restan de una parte importante de la discusión y no difiere mucho la opinión inicial de la opinión final. En cambio, en las otras agrupaciones tiende a producirse variación entre la opinión inicial y la opinión final. ¿Por qué razones? Y esto es lo más sorprendente, lo cual transforma nuestra hipótesis tercera en una hipótesis contraintuitiva. La única explicación que tenemos es porque los acuerdos se han realizado previamente. Antes de que se presente el proyecto, el gobierno ya ha llegado a un acuerdo con los empresarios. Y por ende, los empresarios no manifiestan mayor variación en sus opiniones a lo largo de toda la discusión legislativa. Es un dato que sorprende si lo comparamos con otros países europeos o con Estados Unidos, donde existe registro de todo esto. Sí, y también no han considerado que los empresarios o los capitales de hecho están en cierto sector político ya en el Parlamento. Exacto. Entonces, hay varios parlamentarios que tienen intereses, tienen empresas y participación en directorio, por ejemplo, el sector pesquero. Son empresarios. No, pero hay una dimensión que es prelegislativa o que es informal. Y bueno, no por casualidad están las famosas tesis de Cortés Terzi sobre los circuitos informales del poder o las tesis de Schiavelli sobre los enclaves autoritarios o los enclaves que se van produciendo fuera de los canales institucionales. Entonces, la toma de decisiones está condicionada previamente, en el fondo. Está predeterminada o está condicionada previamente. No refiero a esa posibilidad porque no hay ley de novia en Chile. Entonces, quizás antes de haberse enfrentado, haber pensado que era difícil medir la capacidad como del lobby de cada uno de los intereses, porque no hay ley. Puede ser. Como te digo y como les digo a todos ustedes, no hay en este momento algo que permita esa sospecha, esa intuición corroborar. Porque de lo contrario tendríamos que medir el lobby en su otra dimensión, que es la dimensión real en definitiva. La dimensión informal pasa a ser la dimensión real de la presión y del lobby. No, sí, a eso ya, por ejemplo, la reforma tributaria es cosa de ver a la UAC cuando salía diciendo, oye, este es mi hijo.
Ah, claro. Entonces, ¿qué más claro que eso? Es decir, los proyectos ya entran, como usted decía, listos y salen cocinados quizás de la mejor forma. Le echaron quizás un poco de más sal, pero siempre está hecho a la medida de los empresarios. Y considerando que son parte de la misma clase, los políticos y los empresarios. Sí. Entonces, y otro elemento cuando los políticos no participan, que a los empresarios no participan de las discusiones no económicas, tienen otro brazo político que viene siendo, por ejemplo, la iglesia. La iglesia ahí participa harto en los temas valóricos, más culturales. Pero son al final la misma clase. Ahora, no, la representación por clase no está acá. Eso podría No ser estamos un acá. elemento Sí, interesante. está más bien por tipo de asociación. Ahora se pueden desprender algunas cosas, pero obviamente hay todo un nivel en la tipificación que mezcla diferentes tipos de organizaciones, por ejemplo, empresariales, o diferentes tipos de organizaciones sindicales. Desde luego, las dos primeras hipótesis se corroboraron, la tercera hipótesis se transformó en una hipótesis contra. Y eso es interesante porque nos permite seguir con la exploración. Ahora, ¿cómo sigue la investigación? Sigue a través de un procedimiento de tipo cualitativo. Selección de proyectos y análisis de la génesis de esos proyectos, y ahí entramos en la fase prelegislativa, hasta el resultado final. ¿Cómo abordamos eso? A través de una estrategia que se llama Process Tracing, seguimiento del proceso, de la cual existe bastante literatura ahora. Process Tracing. Podemos rastrear antecedentes de esto desde la obra de Barrington Moore en adelante, es decir, de todos aquellos estudios históricos o institucionalistas históricos que analizan un fenómeno desde su génesis hasta la fase final. Y el supuesto que existe, el supuesto general que existe, es que cada fase va condicionando la otra. Lo que ocurre es que cada fase condiciona la otra. Es decir, las fases también se transforman en factores explicativos.